presidente. Bueno, como miembro informante del interbloque Juntos por el Cambio, queremos plantear que estamos de acuerdo con la necesidad de tratar una moratoria amplia como la que en términos generales propone el oficialismo en esta media sesión de diputados. Estamos de acuerdo en las condiciones. Sería muy necio de nuestra parte no reconocer que estos más de 100 días de cuarentena tienen un impacto económico claro. Entre marzo y abril, 15.000 empresas dejaron de presentar balances, aumentó un 50% la deuda tributaria. Es decir, hay necesidad de una moratoria amplia como la que está planteando esta ley. Lamentablemente no podemos acompañar el proyecto, esta medida de sanción, y vamos a presentar un dictamen de minoría, diría en términos generales, por dos razones. La primera, creemos que la moratoria se queda a mitad de camino en algunas cosas, pero sobre todo porque en esta ley hay en realidad dos proyectos de ley. Está la moratoria, planteada en los términos que muy bien describía el senador Casero, la situación actual de nuestro país, pero también hay una amnistía clara, concreta, contra un grupo de accionistas, de empresarios argentinos que generaron la mayor estafa al fisco y por ende a todos los argentinos en los últimos años. Esa estafa está descrita, diseñada a medida en el artículo 11 de este proyecto de ley de media sanción. Antes de meterme en los detalles propios del proyecto, me gustaría plantear la necesidad de tratar dos proyectos de ley que creemos que complementan la parte buena de este proyecto de moratoria, que son el CD 21 del 20, que en la Cámara de Diputados fue votado junto a este proyecto, que es un aplazamiento de las deudas privadas, que obviamente a la par de las deudas fiscales que tienen todas las personas jurídicas y humanas de nuestro país por esta cuarentena, ayudarían a acompañar este proceso. Es un aplazamiento por 180 días, que nos parece que es muy importante. Y por otro lado, el proyecto 897 del 20 de este Senado de la Nación, presentado por todo el interbloque Juntos por el Cambio en conjunto, que propone un nuevo sistema más eficiente, más económico y más rápido para resolver los concursos y quiebras de menor tamaño, para facilitar la reinserción de sobre todo de las empresas pymes en la economía formal. Estos dos proyectos complementarían esta moratoria fiscal y ayudarían a la reactivación económica en general de nuestro país. Decía que este proyecto era insuficiente y quiero marcar algunas de las razones por las cuales creemos que se podría mejorar y que incorporamos a nuestro dictamen de minoría. A partir de sugerencia de varios diputados de Juntos por el Cambio, se incluyó algo que debe ser parte para nosotros permanente de este tipo de proyectos de moratoria, que es el premio al buen cumplidor. Pero creemos que se queda a mitad de camino y que es parcial, y por eso en nuestro proyecto incrementamos ese premio. No pone un tope a los honorarios y costas. Nos parece que dada la situación es algo que se podía haber requerido e incluido. No incorpora las deudas por aportes y contribuciones. En nuestro proyecto ampliamos los plazos de pago hasta el 2021. Entendemos, dado que la cuarentena se sigue extendiendo, que tenemos que tomar en consideración que la reactivación puede ser un poco más lenta que lo que propone inicialmente este proyecto, que fue escrito antes de las ampliaciones de la última. Ah, salió muy bien, diputado, yo sí.
porque me ha dicho... Por favor, los ¿Y micrófonos, por porque se favor, me... los micrófonos, senadora Tono Mirkin. tucumano la interrupción. Senadora Mirkin, por favor. La colega Mirkin, no hay problema. Tenemos un tema también con las entidades sin fines de lucro que son tratadas de la misma manera que las empresas y creemos que se podía haber dado un mayor plazo, presidente. Usted que ha sido gobernador sabe la importancia de los clubes, de las asociaciones civiles y obviamente también las restricciones que han tenido también por esta cuarentena y la dificultad que van a tener en recuperar un flujo de fondos, con lo cual creo que se podría haber tomado en consideración particularmente ese tema. Pero vamos al artículo 11 en particular. Perdón, una cosa más. El proyecto tiene un problema que marcaron nuestros diputados y que queremos dejar sentado, que es una discriminación que entendemos ideológica, no entendemos otra razón, entre pequeñas y grandes empresas, que además realmente va a generar un problema legal, porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina y generar una ley que desiguala frente a la ley deja un hueco que realmente nos preocupa. Lo marcamos en diputados, lo queremos marcar aquí también. No lo entendemos. Lo mismo pasa con otras leyes, ¿no? Se discrimina al que crece. Y nosotros deberíamos desear que todas las empresas se conviertan de un emprendimiento pequeño en una pyme y de una pyme en una gran empresa. Ese debería ser el camino de muchas empresas, no despreciando a las pymes, pero sí potenciando y alentando al crecimiento de las empresas locales, inclusive fuera de nuestro país. Y allí hay la segunda discriminación, que es con aquellos que tienen fondos en el exterior. Dos discriminaciones que realmente no entendemos por un lado y además generan un problema legal que va a tener consecuencias en los tribunales. Y llegando ya al artículo 11, recién el presidente de la comisión, el miembro informante, planteaba algunas razones por las cuales se incluyó. Dice que, o dijo, perdón, que se incluía a las quiebras para las cuales se haya dispuesto la continuidad de la explotación. Pero en realidad también incluye aquellas que no tengan aprobada esa continuidad, si cumplen ciertas condiciones. Ahí vamos empezando a cortar el traje a medida del que hablaba al principio, presidente. Habla de los problemas que trajo el gobierno anterior al que pertenecí, y suponiendo que eso fuera cierto, no explica por qué va a estar incluida en esta ley alguien que dejó de pagarle al fisco en el 2013, en el 2014, no en el 2016. La deuda de 8.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos de 2013-2014 que tiene el Grupo Oil Combustibles, su accionista principal Cristóbal López, 8.000 millones de pesos que hoy tranquilamente a valor actual se duplican, se la estamos perdonando. En vez de pagarla como la podrían pagar con los recursos que tienen hoy embargados los accionistas y pagarle a los argentinos la plata que le pagamos cada vez que cargamos un litro de nafta, esos 16.000, 17.000 millones de pesos son lo que le estamos sacando a las universidades. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Fui ministro de Educación. No es verdad lo que se dijo que se financió a las universidades en el gobierno anterior. El ratio de inversión en universidades contra solicitud de presupuesto del SIN fue el más alto de los años recientes. Son números. Lamentablemente, como decía muy bien siempre el senador Mayán cuando hablaba de la deuda, son números. Son números. No financiamos a las universidades. Y como decía bien el senador Lustó en la intervención anterior, muchos rectores que solicitaban cosas al gobierno anterior ahora aceptan lo que antes no aceptaban, que es que ajustemos el presupuesto universitario.
pero no ajustamos la deuda de Cristóbal López. No podemos acompañar este proyecto, presidente. No lo vamos a hacer. Y creemos que una defraudación de este tamaño merece todo el peso de la ley. Porque además el dinero fue utilizado para comprar medios de comunicación. No es que no lo tenía, lo usó para otra cosa. Nos sacó la plata a los que cargamos nafta y lo usó para otra cosa. Y ahora le queremos perdonar la deuda. ¿No nos parece que sea el camino, presidente? Los argentinos tenemos que trabajar juntos, unidos y solidariamente. Tenemos que comprender la realidad que estamos viviendo. Y esa realidad demanda de terminar con los favoritismos y los privilegios. Lo dijimos con claridad cuando tratamos el tema de jubilaciones. Esta semana también se conoció las jubilaciones de algunos jueces, de 800 a 1.200.000 pesos por mes de jubilación. No podemos seguir ese camino. Basta de privilegios. Y dar con este traje a medida del artículo 11 y el 13 a un delincuente que le robó a los argentinos un traje a medida para que se salve, no es el camino que tenemos que recorrer para recuperar nuestra economía, pero sobre todo para recuperar la dignidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Alfredo De Angelis.